Bien, hermanos, ¿qué nos dice 2 Corintios 3:6? Segunda de Corintios 3:6. Si me ayudaras dejando un poquito más los versículos porque los vamos a ocupar un poco. ¿Qué nos dice, hermanos? A la cuenta de 3 juntos. El cual asimismo, competentes. ¿Algunos ya han escuchado este versículo? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Sí? ¿No? Bien. Pues vamos a iniciar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? ¿En victoria? ¿Derrotando a Satanás todos los días? ¿O una y una? ¿Cómo los ha tratado esta semana, hermanos? ¿Bien? ¿Mal? ¿2, 3? No me puedo quejar, ya no tengo de otra. ¿Sí? Bueno, el día de hoy espero que este pequeño estudio sea de edificación para sus vidas. Más que edificación, podamos examinar lo que hemos estado haciendo mal en nuestra fe. Espero no sea confuso, trataré de ser claro y decir con cuidado ciertas cosas. Si hay alguna duda, sin problema, me la pueden decir. Para empezar este tiempo de aprendizaje, quiero comenzar con una pregunta. Por lo regular, cada que tengo de oportunidad de compartir los mensajes los domingos, mis bosquejos siempre inician con preguntas, para que nos vayamos acostumbrando. Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué tanto conoces a Dios? Esa es la primera. ¿Qué tanto conoces a Dios? Si yo te preguntara, ¿qué tanto conoces a tu pareja? ¿Qué me dirías? Bueno, porque aquí hay matrimonios pues que ya tienen tiempo, o inclusive pues si ya no están sus parejas, pero pues los conoces. Mi mamá a veces platicando me dice, mira, tu papá sigue escuchando estos cantos, mira, tu papá sigue apasionado con estas películas. A pesar de que ya no pueda estar tu pareja, lo conoces y lo conoces bien, o inclusive a tus hijos los conoces perfectamente. Y este punto es porque en la vida del cristiano conocemos todo. De nuestro trabajo, conocemos técnicas, platicando ayer con el hermano de unos detalles de la edición, hermano esto, el otro, mira hermano, podemos hacer esto y esto y esto. O en el trabajo inclusive a veces con el pastor me dice, ¿cómo le hacemos aquí? Mira, le hacemos así. Aquí el punto es que en la vida conocemos perfectamente cómo solucionar cosas o cómo darle una solución. Y ahora la pregunta es que quiero hacerles, ¿qué tanto conocen a Dios? El pastor nos dice, siempre que tiene oportunidad, y no le falla, ¿obedeces a Dios? Sí. Algunos de plano ya se la saben y nada más nos quedamos callados. ¿Te sabes los 10 mandamientos? No, no todos, depende. Entonces, ¿qué obedeces? Te dice. Entonces, asimismo, por eso les hago esa pregunta. Sé que el mayor tiempo que pasamos despiertos buscamos obedecer a Dios, en pensamiento, en palabras y en acciones. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en conocer a Dios? Regresando a la primera pregunta, hermanos, sean sinceros. Del 1 al 10, ¿qué tanto conoces a Dios? Porque todos los domingos haces un esfuerzo. Los domingos te levantas temprano. Los domingos inclusive a veces sacrificas tu negocio para venir a la iglesia. ¿Y a quién vienes a ver? ¿A Dios? ¿Quién es Dios? ¿Alguna vez te has preguntado quién es Dios? ¿Cómo es que tú llegas a la casa, supongamos que yo llego a visitar a mi hermano Luis? Oye, ¿y quién es Luis? ¿Lo vas a ir a visitar? Sí. ¿Y quién es? No sé. Como yo veo que el pastor lo va a visitar, pues yo también quiero visitar al hermano Luis. ¿Qué tal si da galletas en su casa? Y así sucesivamente, hermanos. Llegamos a la congregación, alabamos, exaltamos, saludamos a nuestros hermanos, tomamos Santa Cena. ¿Y quién es Dios, hermanos? Independientemente de aquel que te salvó, independientemente de aquel que mandó a su Hijo a morir por ti, aquel que tiene misericordia de nosotros, ¿quién es Dios, hermanos? Con sinceridad, del 1 al 10, ¿cuánto calificas que conoces a Dios? ¿Un 1? ¿.05? ¿.000005?
0.0001, 5. Y no se trata, hermanos, de vanagloria, de saber quién conoce más de Dios. Pero, hermanos, si yo les preguntara algo en lo cual ustedes son expertos, me lo van a contestar. Si yo le digo a la hermana Katy, tengo un problema aquí en mi espalda, ¿cómo le hago para poder eliminarlo? No, hermano, mira, así en su cuello. Hermana Mati, ¿qué cree que el arroz, en lugar de cocerse, se me descoce? Ah, pues Juanpi, es que pues, no le eches cemento. Un ejemplo. Hermana, ¿qué cree, hermana? Que ese día me corté mi patilla. Ah, pues hermano, pues es que póngale la del 3 si quiere. Y sucesivamente. Pero en el Evangelio, hermanos, ¿cómo estamos? Te preguntan quién es Dios. Es todopoderoso. Es todopoderoso, está bien, ¿no? Ahora, del 1 al 10, hermanos, ¿cuánto inviertes en tu día a día para conocer de Dios? ¿Cuánto invertimos? Del 1 al 10 en tu lista de prioridades, ¿dónde se encuentra Dios? En primer lugar, tal vez, en segundo lugar, o tal vez en último lugar, hermanos. Del 1 al 10, ¿dónde se encuentra Dios en tu prioridad? Hermanos, ya lo están pensando y eso no es bueno, hermanos. Tiene que ser mi primer lugar y mi prioridad es Dios. Si tengo que cerrar mi negocio para ir a la iglesia, voy a ir. Si tengo que cerrar mi negocio para ir a la oración, voy a ir. ¿Que me van a descontar? Pues acostúmbrese a descontarme porque yo voy a ir a la iglesia. Pero nuestra prioridad, hermanos, tiene que ser Dios. Dios, hermanos. ¿Cómo pensamos entrar al cielo si Dios no es nuestra prioridad? Va a decir Dios, ay, espérame, voy a atender a los hermanos que buscaron mi presencia. No, Dios, pero es que, espérame, cuando yo tenga tiempo, te atiendo. Imaginémonos que así sea Dios con nosotros. Nos morimos. Hermanos que tienen negocios o simplemente por hobby, ¿qué tanto buscan actualizar sus negocios, sus actividades? Por ejemplo, en nuestro trabajo, digo nuestro trabajo porque trabajo con el pastor, no es que sea mío. Hace poco le preguntaron al pastor, ¿y cómo le haces para actualizarte? El pastor respondió, vamos a cursos cuando hay oportunidad. Siempre buscamos actualizarnos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí buscamos actualizarnos, innovar nuestro trabajo. No deseamos quedarnos atrás, ¿verdad? Siempre andamos innovando, buscamos saber qué le podemos meter al cliente. Así sea lo mismo, pero con que le cambiemos el diseño, es nuevo, le decimos. Y hasta cierto punto nos volvemos competitivos, porque es verdad, o sea, si no trabajas, pues no comes, ¿verdad, hermanos? Aquí viene lo triste. En el Evangelio, hermanos, es todo lo contrario. La obligación del pastor es nutrirnos los domingos y lo que sube en redes sociales. De ahí hasta el próximo domingo, y eso si Dios quiere. Porque su obligación del pastor es nutrirnos. Su obligación del pastor es, él tiene que tener el sermón completito el domingo, yo no sé cómo le haga. Pero su obligación del pastor es nutrirnos. Y ya lo que sube en redes sociales, medio que elogiamos, o hasta le damos el like ya para que vea el pastor que estoy atento, ¿no? Pero, hermanos, de ahí en fuera, ¿qué tanto buscamos de Dios? Independientemente de ahorita de las 2 horas que nos vamos a aventar de estudio, ¿qué tanto buscamos de Dios? Nos levantamos en la mañana, voy a investigar lo que dijo el pastor de los hermanos que siempre buscaban en su Biblia y no se quedaban con lo que Pablo decía. Voy a ver si el pastor está diciendo la verdad. ¿No, verdad? Muchas veces somos de los que tenemos una duda y hasta que no la encontramos o no buscamos la respuesta, dormimos tranquilos. O si no encuentras algo, es que aquí estaba, ahorita, no me importa que me duerma a la 1, pero lo encuentro. En el Evangelio no somos así. Yo confío en el pastor, yo confío en el Juanpi, yo confío en el pastor Ismael. Lo que me dicen es verdad, ¿por qué me mentirían? Y sí, hermanos, es la obligación de los ministros alimentarlos, es la obligación de los ministros velar por ustedes. Pero hermanos, ¿cómo creen que se esparció el Evangelio? ¿Cómo creen que sobrevivió el Evangelio cuando fue perseguido y fue tratado de ser erradicado, hermanos?
Todos. La iglesia primitiva estudiaba la palabra de Dios. La iglesia primitiva evangelizaba, hermanos. La iglesia primitiva buscaba y buscaba y buscaba, hermanos. No llegaban ahorita, se sentaban y lo que me dice el pastor, yo le creo. Y si me miente, ahí con Dios. No, hermanos, no es así. No es así, hermanos. Nosotros como creyentes también tenemos la misma responsabilidad de estudiar la Biblia, de orar. Hace poco en el programa de Vituperados platicábamos con los jóvenes. ¿Y quién nos vendió, hermanos, que el pastor es el único que tiene que tener una Biblia de estudio? Yo con mi Reina Valera de 70 pesos, pero con tus tenis de 3,800. No les estoy viendo los pies, hermanos. O nuestro celular de 15,000 pesos a 50 años, que ni se sienten ya, 50 años, pues no se sienten. Pero tu Biblia ya casi de, estoy cansado, jefe. Ya tu Biblia ya casi más para allá que para acá. Me cae que un día que no tengas con qué prender tu estufa, yo creo que sí le andas arrancando una hoja, hermanos. Pero hermanos, ¿quién nos vendió esa idea de que el pastor o los ministros son los únicos que tienen que tener una Biblia de estudio? Porque la ocupan. Pues ¿tú qué ocupas? Pero luego estás, es que ya leí 40 veces el pasaje y no le entendí. Pues inviértele, hermano, inviértele. Hay Biblias de estudio económicas desde 800 pesos, hermano. 2, 3 herejías, pero pues con que no las leas ya está, hermano. Pero hermanos, si quieres algo, en verdad a veces nosotros, los mexicanos, nos damos lujos en cosas que no valen la pena. ¿Y tu Biblia? La que te regalaron en tu bautizo, que nunca leíste. Invirtamos en una Biblia de estudio, hermanos, porque los pastores no son los únicos. Nosotros como congregación también tenemos la obligación de tener una Biblia de estudio. Aquí voy a espolear un poco el sermón del pastor del otro domingo. Espolear es como un adelanto, poquito nada más. Otra pregunta, hermanos. Discúlpenme por tantas preguntas. ¿Cuántos años llevan en el Evangelio? Desde que empezaron a ir a una iglesia donde ya no faltaban, desde que ya apoyaban en el talento, que hermano, véngase a barrer, con gusto, hasta comprabas una escoba especial para la iglesia. De esas veces que andabas bien enamorado por regresar a una iglesia o ir a una iglesia. ¿Cuántos llevan, hermanos, en el Evangelio? Sin restar años, ¿eh? ¿Cuántos llevan? ¿10? ¿5? ¿15? ¿25? Ya desde 10 años en el Evangelio, hermanos, ya pesa. Yo le echo que ya hasta desde los 5 años en el Evangelio ya pesa. ¿Alguien puede mencionarme un atributo de Dios? Conocen a Dios, ¿no? Amor, dice el hermano. ¿Alguien más? Misericordia. ¿Son frutos o son atributos de Dios? ¿Sí o no? Pues conocen a Dios, ¿no? Gastamos gasolina para venir a ver a Dios, a oír a Dios. Nos ahorramos peleas con los hermanos para venir a Dios. Pues conocemos a Dios, no vamos a estar peleándonos con las personas nada más porque queremos. Por Dios estamos aquí, porque Él nos manda soportarnos. Qué hermoso es la alegría en los hermanos. Adrián, si me puedes apoyar con la primera imagen de los atributos de Dios. Siento que la del hermano leyó mi mente. Atributos de Dios, comunicables. Amor, ¿qué más? Justicia, ¿qué más? ¿Qué más? Y, por ejemplo, hermanos, la santidad de Dios. Dios no me puede dar ni parcialmente un atributo incomunicable, como la omnipresencia. No voy a tocar los incomunicables porque el pastor les va a compartir de eso. Él es el único que tiene eso, pero Él puede santificar
si bien no totalmente como es, perfectamente, porque perfecto solamente es Él. Él es 3 veces santo, dice Isaías 1:6. Si como creyentes Dios nos está santificando, la palabra santo en su mejor sentido significa apartado y libre de corrupción. Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad y nos ha apartado para Él como sus hijos. Por otro lado, Él está libre de corrupción y nos está limpiando de corrupción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De los atributos comunicables. Son atributos de los cuales Dios comparte con sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos justificamos. Es que yo no puedo dejar de pecar. Es que yo no puedo ser misericordioso. Me está diciendo de cosas, ni modo que me deje. No, topó con pared, hasta decimos, ¿no? No, hermanos, si como hijos de Dios también tenemos atributos. A Dios no se le olvida nada, a Dios no se le... Ay, se me olvidó darle sabiduría a mis hijos. No, hermanos. La santidad de Dios. Desde el momento, hermanos, en que nosotros reconocemos de que somos pecadores y aceptamos seguir a Jesucristo, nos ha hecho santos, hermanos. Dios nos ha dado ese atributo para que podamos ser santos. Sí podemos, pero hermanos, si a la primera que me dan una cerveza digo que sí, pues hermano, pues ponle 3 pesos de fortaleza, hermano. O sea, la primera que tienes la oportunidad de a lo mejor faltarle el respeto a tu esposo y a tu esposa, le sigues la corriente, hermano. No creo que haya santidad en ti, hermano. Es que somos carne. No, hermanos, atributos comunicables. Dios nos ha compartido ese atributo que a Dios lo distingue. Obviamente no somos santos como Él, porque hermanos, si Dios nos dejara santidad total como la que Él tiene, pues ya que hacemos en la tierra, hermanos, vámonos al cielo. Pero Dios es el único que es 3 veces santo, hermanos. Al igual con el amor, hermanos. ¿Cuántas veces hemos chocado con personas que nada más no? Es el amor. Sí podemos. Misericordia. Es que ya van varias que me haces, ya la otra, ya nada más cuando sientas una, misericordia, dale la vuelta, ya, si ves que por aquí están tomando y es tu debilidad, pues como cuando piden casco en la presidencia, vete a dar toda la vueltota hasta allá, hermanos, pero huyamos, hermanos, huyamos, santidad, lo mismo, hermanos, santidad. Si te aparece por ahí la exnovia, el exnovio, la personita aquella, si a lo mejor tus amigos, oye, vente, vamos a echar un churrito, vamos a echar una cervecita, X cosa, todo lo que no sea agradable delante de Dios. Dale vuelta, hermano. Si podemos, sabiduría. Es que no puedo ser sabio. Cada que hago una acción, la riego. Parece que soy jardinero, hago algo, la riego, emprendo algo, la riego, hablo algo, la riego. Hermanos, sabiduría, sí podemos ser sabios, hermanos. La palabra de Dios dice que la sabiduría viene de Dios, del temor de Dios, hermanos, pero si no buscamos a Dios en la semana, ¿cómo pretende ser sabio? Es como aquel que quiere bajar de peso y se avienta el ayuno de Daniel de 55 días, pues hermano, te vas a morir. No, hermanos, no es así, no funciona esto así, hermanos. Lo de los atributos es que podamos conocer a Dios. Los incomunicables, ese tema es muy bueno, hermanos. Para conocer a Dios. Porque nos justificamos. Cuando tú desconoces de Dios, te justificas en todo tu pecado. Es que no tengo amor, no tengo justicia, no tengo sabiduría, no tengo misericordia, no tengo santidad. Sí tienes, hermano. Ponla a trabajar, busca del Espíritu Santo, busca de Dios. Es que tengo un carácter muy feo. Pues hermano, dobla tus rodillas, vamos a orar. Misericordia, santidad. Esto es todo lo que caracteriza a Dios. Hay muchas más cosas, pero estos son los más importantes que caracterizan a Dios.
Imagínense a Dios sin misericordia, hermanos. Yo creo que tú ni yo ni hubiéramos llegado aquí, hermanos. El servicio hubiera estado vacío. Un Dios sin misericordia, un Dios sin amor, hermanos. Un Dios sin justicia. Muchos nos sentimos justos cuando comparamos nuestra vida con ese vagabundo que va con sus pantalones así ahí por la carretera. Ese cuate está en pecado. ¿Y tú, hermano? ¿Qué? Porque estamos bañaditos, trajeaditos, peladitos, rasuraditos. ¿Estás libre de pecado? Así como hasta cierto punto Él puede transmitir su santidad a nosotros, y por eso hablamos de este atributo comunicable. Porque, hermanos, si no fuera por la santidad que Él nos está comunicando, hermanos, no entramos a la presencia de Dios. ¿Cómo pudiéramos ser santos sin la ayuda de Él? Estaríamos como los padrinos que le llaman en el AA. Tratan de ser buenas personas y te pintan que esto y el otro, pero si ya no fumas, ya tomas. Si ya no tomas y fumas, ya te drogas. Y si no esto, no el otro, ya esto. Y a pura grosería. ¿Cómo tú puedes llegar a hacer algo sin la santidad de Dios? Sin un atributo comunicable de Dios. Esto es Dios, hermanos. Esto es Dios. Esos puntos que tú estás viendo, eso es Dios, hermano. Y como es Dios, también es en nosotros. Son atributos que Dios nos da para que no pongamos pretextos. Es que no puedo. ¿Y cuántas veces has intentado? Una, pero fracasé. Pues, hermano, ahí está. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios. Los atributos de Dios, hermanos, se refieren a los rasgos de carácter de Dios, tal como se nos revelan en las Escrituras. Es decir, entre los rasgos del carácter de Dios que se reflejan en los humanos y aquellos que no tienen reflejos en ellos. Hay dos tipos de atributos, los cuales distinguen a la primera persona de la Trinidad. Los atributos incomunicables que le pertenecen únicamente a Él. Por otro lado, cuando hablamos de los atributos comunicables, no queremos decir que Él nos va a traspasar ese atributo. De ahí hay que estar claros. Sino que de alguna manera Él puede formar ese atributo en nosotros. O sea, no es como que Él nos lo está traspasando, no, hermanos. Él lo transforma en nosotros mediante el Espíritu Santo, porque Él es el mediador. Entre el Espíritu Santo nosotros podemos llevar a cabo esto, llevar a cabo. ¿Cuántos ya tenían conocimiento de esto, hermanos? 2, 3, más o menos. Eso es Dios, hermanos. Un poco, una tercera parte de lo que es Dios, hermanos. De repente sí se siente como un choque. 10, 15 años, 20 años, 30 años, que nos damos cuenta que no conocíamos esto de Dios. Tal vez sí, medio que de oídas, o que medio que, chocaban tus cables y agarraba señal como las antenas de antes, que le movías y daba señal. Más o menos, hermanos. El problema, reitero, y muchas veces nosotros mismos como congregantes, que permitimos que los pastores o los que se autoperciben pastores, o los hermanos que bajo ninguna instrucción ponen a predicar, ya sea por redes sociales, radio o inclusive en los altares. ¿Qué predican, hermanos? Prosperidad, sanidad sin la voluntad de Dios, la metafísica, declarar y decretar, destruir a Satanás, arrebata al diablo lo que te quitó, motivación tal vez, levántate, hombre como Job, levántate, mujer guerrera como Débora. Parece que no conocen otro nombre de la Biblia más que Débora. Está Sara, está Ana, Esther, y ejemplos como este, hermanos, podemos seguir. Pero ¿por qué no conocemos a Dios, hermanos? Muchas veces nos predican de lo que Dios hizo y hará. Pero rara vez, hermanos, nos predican de quién es Dios y cómo entender su evangelio. El siguiente punto, hermanos, el peligro de no conocer las Escrituras. Primer punto, te llevará a la apostasía. ¿Saben qué es la apostasía, hermanos?
La apostasía es el alejamiento decisivo de la fe. Un apóstata es una persona que durante un tiempo afirmó ser cristiano, pero que ha abandonado y renunciado al cristianismo ortodoxo de manera irreversible. ¿Cuántos conocemos personas que apreciamos, que queremos, que inclusive venían a esta congregación, han apostatado, hermanos? Se alejan de la fe. No quiero saber nada de Dios. Los riesgos de no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque te predican, tú eres sano, decláralo, tú ya dejas de estar en pobreza, eres exitoso y tú vas a dejar de ser esclavo de Satanás y te vas a levantar como Débora. Cuando no sucede eso, ¿qué pasa? Me mintieron, desánimo, tristeza, aflicción. Chocas con la realidad de que eso Dios nunca te lo prometió. Que te lo prometieron es diferente. Punto número 2, vamos a Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21 al 23. Quien lo tenga le da lectura, por favor. El siguiente punto, gracias, de no conocer la Escritura es creer que todos son hijos de Dios. Las personas que han hablado con los católicos, todos somos hijos de Dios, todos somos su creación. Cristianos inclusive, la primera está bien, todos somos creación de Dios. Que todos somos hijos, Mateo 7:21 dice lo contrario. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El siguiente punto de no conocer las Escrituras: falsas promesas, fácil manipulación, dilución de la Biblia, una mala aplicación y interpretación. Esos son los puntos, de cuando tú desconoces la Escritura, cuando tú desconoces Biblia, cuando tú desconoces el Evangelio. Una mala aplicación y una mala interpretación y una dilución de la Biblia, hermanos. Por ejemplo, vamos a 2 de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. De ese versículo ya no lo muevas. Segunda de Crónicas 7:14, porque con ese vamos a basarnos ahorita. ¿Qué nos dice, hermanos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, ¿y qué? Y sanaré su tierra. Este versículo ya lo han escuchado. Sí, ya lo habían oído, tal vez en redes sociales. Aquí hay una mala aplicación de la iglesia cristiana en este versículo. Una mala aplicación quiere decir que lo queremos aplicar en situaciones en las cuales el versículo no fue escrito. Es una mala aplicación. Iglesia, espero darme a entender. La Biblia fue escrita para dos públicos en específico. El primer público es el pueblo de Israel. Y después, los gentiles, los extranjeros, los adoptados, en pocas palabras, para nosotros, hijos en adopción. Y recordemos que lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Juan 1, del 11 al 12. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Que la Biblia fue escrita para
los judíos y también para los adoptivos, o sea, hay dos públicos. En resumen, antes de compartir un versículo como fieles creyentes, ya sean en nuestras redes sociales o a una persona a la cual le compartimos el evangelio, antes de compartirle un versículo, hermanos, tenemos que ver si el versículo es aplicable en su vida. Hay versículos, hermanos, aplicables a la iglesia y hay versículos a los cuales son aplicables, pero para el pueblo de Israel. Y otro ejemplo, el mismo ejemplo es ese de Segunda de Crónicas. Muchas personas han citado este versículo, no sé si lo han visto en redes sociales, tal vez cuando hay terremotos, tal vez cuando hay catástrofes naturales, por ejemplo ahorita lo que está pasando con Venezuela, que los fraudes electorales y todos publicando que si el pueblo se humillare. Yo estaba un poco confuso, se los voy a admitir, en este versículo, en el sentido de muchos contextos que te puede arrojar. Y me metí a TikTok, dije, tal vez a veces en TikTok pues hay buenos maestros, por decirlo así, que te pueden ayudar a comprender versículos. Y no, en lugar de que yo saliera con una sólida idea, dije, está peor. Ponían catástrofes y ponían cosas y ponían, y si mi pueblo se humillare, predicadores de esos de los que gritan más de lo que te están hablando, y si mi pueblo se humillare, voltearé mis ojos y sanaré su tierra. Yo dije, ni siquiera tienen idea del contexto que está hablando este pasaje. Y bueno, bajo lo anterior, ¿para quién creen que sea dirigido este pasaje, hermanos? ¿O para quién creen que sea aplicable este versículo? No es tal un sermón, sino es un estudio en el que nosotros podamos identificar, porque siento que muchas veces nos predican de busca su contexto y busca esto y no nos dicen cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tratar con este pasaje de poder llegar a su contexto, para poder llegar a quién va dirigido, para poder llegar a quién es aplicable este versículo. Bien, este pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, Dios le está hablando a Salomón. Ha sido citado como una promesa de Dios a nosotros, en el sentido de que si hacemos ciertas cosas, entonces Dios a su vez hará algunas cosas o actuará de cierta manera. Este versículo ha sido adaptado para su aplicación en cualquier situación local. Repito, este versículo lo han utilizado para aplicarlo en situaciones locales. ¿En qué sentido? Supongamos que, por ejemplo, cuando se estaba inundando el río de Ixmiquilpan, y que todos en Ixmiquilpan pusiéramos, si mi pueblo se humillare, sobre cuál invocara, es eso. Tú estás sacando de su contexto original para llevarlo a una zona local. Desde ahí nosotros como cristianos estamos sacando de contexto un versículo para ponerlo aquí donde yo creo que se ve bien. Así es, así se ve cuando damos una mala interpretación a un versículo. Este versículo ha sido adaptado para su aplicación en cualquier situación local. En realidad ha sido utilizado para promover movimientos de renovación. Por ejemplo, cuando hay huracanes, terremotos, en el caso de Venezuela, o por ejemplo lo que estamos viviendo en los Juegos Olímpicos. Supongamos que pasa algo ¿dónde son en Francia, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos. Supongamos que pasa algo. Entonces muchos van a empezar a sacar este versículo. Es que eso les pasa por poner a travestis, por la comunidad y esto y el otro. Y empezamos a sacar versículos que creemos que se ven bien aquí. Es un versículo que siempre manipulan para hacerlo encajar en una situación actual, sacando de contexto tal versículo, inclusive de su contexto geográfico. ¿Por qué? Porque fue escrito para Israel. Su contexto geográfico es Israel. ¿Y cómo de Israel lo vamos a traspasar a Ixmiquilpan? Nada que ver. No podemos nosotros sacar un texto que fue escrito geográficamente en Israel para trasladarlo a Ixmiquilpan, a París, a Brasil, a Europa. No podemos sacar de su zona geográfica un contexto. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado.
Note usted, mi pueblo. ¿A quién estaba dirigido? Pues a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Se refleja o se refería a Israel. No es tan fácil a veces entender a quién va dirigido los textos geográficos, porque en la Biblia al inicio dice, palabra de Dios para su pueblo Israel. Entonces desde ahí tú dices, este versículo fue dirigido a Israel, no a la iglesia cristiana. O sea, Dios estaba hablando a Salomón sobre Israel. Ahora, si ellos se humillaran, si buscaran su rostro y dejaran su mala conducta, Dios les prometió a los israelitas 3 cosas: que escucharía su oración, les perdonaría y les devolvería la prosperidad de su país. Dios estaba hasta cierto punto molesto con Israel porque no cambiaba. A pesar de que es el pueblo elegido de Dios, Israel no cambia. Y hasta la fecha Israel no cambia, sigue negando al Mesías, sigue con ritos y muchas cosas que a este pasaje es a lo que se refiere. Esas fueron las condiciones concretas que Dios fijó para Israel, y la historia de ese pueblo demostró la exactitud y el carácter literal de ciertos aspectos. En el versículo es muy claro de lo que Dios desea que haga Israel. Geográficamente Dios está hablando a Israel por medio de Salomón. Este pasaje, claro, tiene ciertas aplicaciones para su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Aquí necesito que, hermanos, pongamos atención, porque este pasaje ciertamente va dirigido a Israel, pero sí hay cosas aplicables para nosotros, su iglesia. Entonces, aquí es donde digo, hay que estar concentrados, porque así hay pasajes igual, que son aplicables para la iglesia, pero también para Israel. Por ejemplo, algunas cosas de las cuales vienen en el pasaje no son aplicables para nosotros. Dios pide a Israel 3 cosas: que las identifiquen, humillarse, orar y buscar su rostro. No recuerdo qué situación pasó en México o en el mundo que la mayoría de mis contactos, inclusive creyentes y no creyentes, compartían este texto. Y si mi pueblo se humillare. Hermanos, ¿creen que los no creyentes van a humillarse, a orar y a buscar a Dios? Pues no, hermanos. Si los judíos a los cuales fue dirigido este pasaje, es la hora que no lo hacen. Muchos de los no creyentes o a nosotros mismos, digo esto porque, hermanos, es un versículo que no es aplicable al 100% a la congregación, a los creyentes, sino a quién va dirigido. Y hermanos, a la tierra a la cual se refiere que sanaré su tierra, son bendiciones físicas y tanto espirituales en sabiduría. Israel es la economía más próspera del Medio Oriente, hermanos. Es potencia en tecnología y armamentos. Entonces, imaginémonos que Israel busca de Dios, tendría completamente el favor de Dios. Si así, hermanos, ya es potencia en cuestión de economía y de tecnología y armamento, ahora si estuvieran bien con Dios, y es lo que promete Dios, que sanará su tierra. Entonces, espero que aquí me entiendan. No podemos nosotros decir a Venezuela que está pasando una situación difícil, o no podemos decirlo tal vez en Estados Unidos con el huracán que destrozó, o en Cancún lo que pasó. Es que Dios quiere que te humilles y Él sanará tu tierra. No, hermanos. Cuando dice sanar tierra se refiere a prosperidad económica y también espiritual, sabiduría, entendimiento. Entonces, no sé si me entiendan. Entonces, nosotros sacamos de contexto ciertas cosas y las queremos aplicar en situaciones donde no van. Entonces, esto no aplica para nosotros. Sí somos su pueblo de Dios, claro que somos su pueblo de Dios, pero esto de sanar la tierra no aplica, hermanos. Entonces, si nosotros en algún momento estamos pasando una situación, un hermano está pasando una situación complicada, hermano, es que mira, conviértete de tus malos caminos y Él sanará tu tierra. Estamos mal, hermanos. No es aplicable, no aplica para Él. ¿Cómo logramos llegar a este punto? La importancia de la hermenéutica en la vida cristiana. ¿Alguien había escuchado ese término? Bien. Atención aquí, hermanos. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios que se utilizan para interpretar la Biblia. Aunque la palabra hermenéutica no aparece de manera explícita en la Biblia, ella sí habla en múltiples pasajes sobre la correcta interpretación de Dios. Vamos a Esdras 7:10.
Esdras 7:10. Hermanos, la hermenéutica es muy importante para la formación del creyente, porque se trata de cómo entender las escrituras si no sabemos cómo interpretarlas. No comprenderemos lo que Dios espera que hagamos. Esto es lo contrario de lo que Dios desea de nosotros, inclusive conocer su palabra con precisión y aplicarla a nuestras vidas y enseñarlas a otros. Esdras 7:10. ¿Qué dice Esdras 7:10? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y enseñanzas. ¿En dónde? En Israel. Bien, viene del griego que se traduce al español como hermenéutica, que significa interpretar o traducir. Adrián, si me pones la otra imagen. Bien, entonces, para nosotros poder llegar al ejemplo que pasamos anteriormente de Segunda de Crónicas, de si mi pueblo se humillare, tenemos que hacer uso de la hermenéutica, que es la manera en la que nosotros podemos entender el pasaje. Es como un proceso para poder llegar a entender el pasaje. ¿Por qué es importante la hermenéutica en el creyente? Dios nos manda a interpretar su palabra correctamente. Segunda de Timoteo 2:15. Se da por centrado que no siempre va a ser fácil, y es por eso que Pablo nos dice, ese versículo ya lo han escuchado y creo que también lo sacamos de su contexto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué nos dice? Que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué se refiere Timoteo? Que como cristianos tenemos que hablar con precisión. Imaginémonos que nosotros le digamos a un hermano que a lo mejor todo su sembradío se está pudriendo, y yo digo, pues ese versículo habla de la tierra y él tiene un problema en la tierra, entonces quiere el hermano que toda cosa que esté en su terreno se muera. Pues que sane su tierra. Ya tengo un versículo. Llegas a su casa, hermano, mire, esta palabra la puso Dios en mi corazón. Mire, hermano, tal vez usted se ha alejado de Dios, y si el hermano no va a la iglesia o se ha alejado, de ahí es. Mire, hermano, pues tal vez Dios quiere que usted se arrepienta de sus caminos, que ore, que lo busque en verdad y se arrepienta de sus malos caminos. ¿Y sabe qué, hermano? En el versículo dice al final, y sanaré tu tierra. Entonces, si sus maíces ya no están creciendo, Él sanará tu tierra. Estamos haciendo un mal uso de la hermenéutica. No estamos haciendo una correcta aplicación para la aplicación del versículo. Entonces, ahí nos presentamos ante Dios como obreros que sí tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque no manejamos la palabra de Dios con precisión. Interpretar mal el mensaje central de las Escrituras guía a la perdición. Vamos a Segunda de Pedro. Sin quitar esto, que los hermanos busquen Segunda de Pedro 3, 14 al 16. Segunda de Pedro 3, 14 al 16. Si alguien lo tiene, le da lectura, por favor. Segunda de Pedro 3, 14 al 16, quien lo tenga le da lectura. Un valiente se gana un taco del talento. Segunda de Pedro 3, 14 al 16. Si así vamos tarde, hermanos, todavía me faltan como 5 hojas, así es que, como en la escuela, el que no me diga las tablas, no salimos. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin manchas y sin defecto, en paz con Él. 3, 14 al 16. ¿Sí? Perdón. Sí. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación.
Puede volver a leer el último, hermano, el 16. Todos vamos a seguir al hermano en el versículo 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Eso está fuerte, hermanos. Yo ustedes me incomodaba. Yo me incomodé. ¿Qué nos dice? Ignorantes y qué más, hermano. ¿Qué versión tiene, hermano? Nueva Internacional. Nueva Internacional. Dice inconstantes y qué? Ignorantes. ¿Y qué más nos dice al final? Que tuercen. Como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Para su propia perdición, hermanos. ¿Qué elegimos ahorita como cristianos? Tenemos esa oportunidad, hermanos, para saber qué elegir. O ser hallados delante de Dios, diligentes, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trató la Biblia de verdad con cierta veracidad, o ser unos ignorantes. ¿Cuál es la otra palabra que usa, hermano? Ignorante y inconstantes, hermanos. ¿Qué te hace que no escudriñes la palabra, hermanos? Ser inconstantes. ¿Cuántos tuvieron esa meta de leer su Biblia entera este año? O no voy a fallar a ningún servicio. Ahora sí voy a buscar de Dios. ¿Lo han logrado? Ya vamos a iniciar otro año, hermanos. No lo lograron por inconstantes. Y esa versión, ignorantes. Hermano, parafraséeme o deme su explicación de este versículo. Es que no le entiendo. Con amor, hermanos, pero somos ignorantes. Ignorantes de la palabra de Dios. Inconstantes. Así sea, Dios es amor. Explícamelo, hermano. Pues Dios es amor. ¿Qué deseamos ser, hermanos? ¿Ser hallados como hermanos que usan la palabra de Dios sin falla, con veracidad? ¿O deseamos ser hallados ignorantes? ¿A cuántos nos gusta que nos tachen de ignorantes? ¿O de inconstantes? No nos gusta eso. Pero, hermanos, ante los ojos de Dios, si no ojear nuestra Biblia, si no podemos llegar a encontrar un contexto, un versículo, somos hallados delante de Dios unos ignorantes, inconstantes. Muchos tuercen las escrituras, como dice el hermano, y la Biblia es clara en declarar lo que hacen para su propia desgracia. Esto es un fruto de una persona que no tiene el Espíritu Santo, pero también de descuidar el estudio prudente de la palabra. Yo antes me asombraba, hermanos, cuando habían las noches de gloria o los predicadores que invitaban, o inclusive con hermanos de 20, 30 años en el Evangelio, te hablaban y te citaban versículo tras versículo y tras versículo, y conocemos personas así que estás hablando con él, pero San Juan dice, pero Mateo, pero Lucas, y esto y el otro, y ya con conocimiento dices, me está sacando versículos de Israel, ese versículo ni siquiera es aplicable para mí, ese versículo ni siquiera es aplicable para la congregación, o de seguro ni siquiera tiene en cuenta del contexto que habla ese versículo, pero como va de acuerdo a lo que él me está hablando o de lo que él me quiere compartir, pues lo saco. O muchos pastores usan eso. Muchos de los pastores transgriversan los versículos para predicarte de la prosperidad, para predicarte de que eres próspero, para predicarte de que sigas pactando. Hermanos, lo que más impide la correcta interpretación de las Escrituras es que la tratamos a nuestro gusto. Cuando dice algo que no nos gusta, lo transgriversamos. Es que la Biblia dice que Jesús tomó vino, por eso yo voy a tomar vino. Sácame el contexto, hermano. Contexto geográfico. Es como si en Israel quisieran tomar pulque.
pues ese es un contexto geográfico de aquí, de Hidalgo. En Israel seguramente ni hay pulque. Pero hermanos, lleguemos a ese punto en donde, como yo quiero aplicar algo, pues lo voy a transgiversar. Llegamos al texto con muchas presuposiciones y anteponemos nuestros intereses. Cuando no encaja con nuestra teología, entonces adaptamos otras reglas de hermenéutica para que diga lo que queremos que diga. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, hermanos? ¿Cuántas veces hemos ocupado textos para que encajen en lo que queremos? Nosotros como varones, como esposos del hogar, la palabra de Dios dice que la mujer esté sujeta al hombre. Y aquí se va a hacer lo que yo diga. Y si no te parece, ya, agarra tus 3 ropas que te he comprado y vete. Estamos sacando de contexto, hermanos. Estamos utilizando lo que queremos para darle un golpe a nuestra esposa, para humillarla, para decir, tú perteneces aquí y tú no te puedes ir, porque la cabeza del hogar soy yo. Y te acatas a lo que yo diga como hombre. ¿Quieres? Le seguimos, hermano o hermana. Al revés también. La mujer sabia edifica su casa. Ay, sí, pero contigo no se puede. No, hermanos, vamos a los contextos. Vamos a aplicar la hermenéutica. ¿Estás tú transgiversando el versículo para darle cachetada de guante blanco a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos? Hermanos, o se es o no se es. Como ministros, como hijos de Dios, no podemos manipular la Biblia. Como hay un video en redes sociales que dice, tal vez es un poco de gracia, que dice, al hijo rebelde, vara, que le pegues a tu hijo. Pero la Biblia también dice, padres, no provoquéis la ira de sus hijos. Pero si nosotros nos pasamos el evangelio caminando, este versículo es para ti, no, hermanos, no se trata de ir soltando versículos y que la gente se sienta gratos con ellos. Para interpretar bien la Biblia hay que conocer y respetar una serie de principios entre ellos. Primer punto, si gustan escribirlo. El contexto determina el significado del texto. ¿Qué nos dice Dulce, hermana Dulce, el primer punto? Con fuerza. Debemos interpretar nuestras experiencias personales a la luz de las Escrituras. Creo que está al revés. Ayúdame con otra que diga el contexto determina el significado del texto. Es la otra, esa es la última. No, esa es otra. ¿Son todas? Entonces me faltó una. Bien, el primer punto, hermanos, es el contexto determina el significado del texto. No tú, hermano, no tú. Tú no determinas el significado del texto, sino el contexto. Si tú estás leyéndome San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién da el significado en ese pasaje, hermanos? El contexto, no nosotros. ¿Lo entendemos? Sí, gracias al Espíritu Santo. Pero hay que ponerlo a la luz de la Biblia. Entonces, si tú lees un versículo, hermano, no trates de atinarle. Es que yo entiendo esto. No funciona así, hermanos. El contexto va a determinar su significado. Entonces, si, hermano, tú estás en una plática y quieres sacar un versículo, si no estás seguro de lo que significa, mejor no lo digas. Investiguemos el contexto. Muchas veces platicando, a veces, si un día tengo la oportunidad de platicar con ustedes, o cuando estamos evangelizando, no cito versículos de los cuales no estoy seguro qué significa. Con el paso del evangelio, hermanos, vas tomando una seriedad en no citar versículos que no tienes ni idea de qué significa. Pero porque va bien con la conversación que estamos tomando, se lo voy a decir. Chance y chicle y pega. No, hermanos, si no estás seguro de lo que habla el contexto, no lo cites.
El segundo punto, los pasajes obscuros o difíciles de interpretar a la luz de los pasajes más claros. Los pasajes que tú no entiendas, hermanos, se tienen que interpretar con los versículos que tú puedas entender. Por ejemplo, pueden mandarnos mensaje al pastor o a mí en traducciones. Hay traducciones, por ejemplo la del hermano, que te ayudan a poder lograr interpretar el versículo. Si a lo mejor hay versículos que tú no entiendes, puedes usar otras traducciones. Por ejemplo, la Nueva Biblia latinoamericana, algo así, latinoamericana es una buena traducción, es muy buena. Entonces, versículos que tú creas que son muy complicados, chécalos en otra traducción. Ahí vas a poder tú tomar una idea. No siempre va a haber traducciones en versículos que tú busques, pero ayuda. El tercer punto, debemos interpretar nuestras experiencias personales a la luz de un ejemplo. Hermana Dulce, ¿qué cree? Soñé lagartos así que me comían y hasta me desperté del susto. Hay libros, inclusive cristianos, quiero pensar, revelador de sueños. Ay, me voy a comprar mi libro, es que soñé cocodrilos. O no sé, supongamos, ¿qué otro ejemplo, hermanos, pudieran dar? Por ejemplo, yo no necesito leer de la palabra de Dios, porque en mi iglesia, y se caen todos los hermanos, y hay una unción tremenda en mi congregación, y cuando se toca la batería, los hermanos empiezan como pajaritos. A ver, debemos interpretar nuestras experiencias personales a la luz de las Escrituras. ¿Es correcto que los pastores se caigan asoplidos? No hay ninguna parte de la Biblia en donde Pedro o Jesús, cuando predicó a la multitud, agarró a Jesús y hizo. No viene esa parte en la Biblia. Entonces, ¿eso es bíblico o no? Hasta cierto punto, bíblicamente, no hay pasaje de que los pastores, eso sea unción, o de que te estén golpeando, o que no es necesario leer o estudiar la Biblia para tú poder tener una comunión con Dios. Eso es antibíblico. Supongamos que ya te encontraste al hermanito que te dice, yo no necesito ir a la iglesia para tener comunión con Dios. Aquí aplica la hermenéutica. Debemos interpretar nuestras experiencias personales a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejes de congregarte, como algunos tienen Entonces, ¿es bíblico que el hermanito ya no se congregue porque puede poner alabanzas o predicaciones en su casa? ¿Bajo qué lo estamos exponiendo? Bajo la Biblia, hermenéutica. Siguiente punto, la Biblia interpreta a la Biblia misma. La Biblia no hay error, no hay falla. Si la Biblia dice que si no reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador, te vas a ir al infierno, la Biblia es la verdad. Que te vengan con la Torá, que te vengan con la perla de gran valor, que el libro de Mormón, la Biblia se interpreta a ella misma. El último punto, ya vamos a acabar. Debemos tener en mente el contexto histórico de cada texto y cómo lo leyeron el autor y su audiencia original. Básicamente esto consta, hermanos, en que tú te hagas una imagen que tú estás en esa situación. Tenemos que tener en mente el contexto histórico en donde se escribió de cada texto y cómo lo leyó el autor y su audiencia original. Por ejemplo, lo que decía el pastor, que lo leía a Corintios. Nosotros tal vez sí nos parecemos a Corintios, pero no somos. Entonces, esos son los puntos. Y si me ayudas ya con la última, y esto sí, si pueden anotarlo, mucho mejor. Ya lo hemos mandado a la iglesia, para que tú puedas decirle a un hermano, para que tú puedas decirle, hermano, a alguien que tú aprecias mucho y que está pasando una situación difícil y tal vez quieres darle un versículo que nada más no es para él, piensa en esto. Para que tú puedas compartir un versículo, tienes que tener en cuenta cada uno de estos. Primero, iniciamos con el texto. De ahí partimos al contexto del capítulo.
De ahí partimos al contexto de libro o carta. De ahí partimos a los escritos del autor. De ahí partimos al texto canónico. De ahí partimos al contexto geográfico, histórico y cultural. Entonces, hermanos, para los que creen que el evangelio es nada más, es risa y jijiji y Dios me dio entendimiento, no, hermano. Inclusive para predicar, no se trata de este versículo va con mi predicación y va a quedar bien padre. No, hermanos. Para tú poner un versículo en una predicación, inclusive en redes sociales, tienes que tener en cuenta estos. Para no meterte en más de estos, con los primeros 3, y que me corrija el pastor, con eso tú puedes tener una idea concreta de qué vas a hablar. Con que tengas el contexto cultural, el contexto histórico y el contexto geográfico, ya le hiciste, hermanos. Pero si quieres ser un verdadero creyente esforzado, esos son, hermanos. Si quieren escribirlos, tomarle foto, de todos modos lo mando a la iglesia. Esos son los puntos importantes. Iglesia, para terminar, yo los invito a que podamos esforzarnos y dejar de ser unos cristianos borregos, hermanos. Unos cristianos borregos que a lo primero que nos dicen, amén, amén, amén. Que a cualquier cosa que sea agradable, digamos amén. Sino que a la luz de la Biblia verificamos que esto sea correcto. Y lejos de correcto, bíblico. Porque hay cosas que podemos decir que es correcto, pero no es bíblico. ¿Me entienden? Por ejemplo, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Pues sí, pues es su creación. Pero tal vez no es un cierto punto bíblico. Porque, pues si no se arrepienten, pues van a ir al infierno. Entonces, ¿es correcto? Sí. ¿Que es bíblico? Tal vez no a cierto punto. Entonces, el día que entremos o estemos ante el trono de justicia, seamos obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, que fuimos esforzados, que si quiero compartir un versículo en las redes sociales, Filipenses 4:13, cualquier otro versículo, busquemos contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico. Y esos contextos, hermanos, sí se puede. Hermanos, pues ¿qué edad creen que tenían los apóstoles cuando compartieron el evangelio? Van a decir que 18, 25 años. Sí, tal vez de jóvenes sí, hermanos. Pero fueron creciendo y conforme fueron creciendo, fueron nutriéndose, hermanos, fueron estudiando. La iglesia primitiva, hermanos, eran personas dadas al estudio, hermanos. Y hoy la iglesia cristiana actual es dada, pero al desánimo. Ya te desanimó esto, ya te desanimó el otro, y esto y el otro. Y cuando se vienen los meros golpezones en el evangelio, no hay con qué, hermanos. ¿Qué nos impide ser bíblicos, hermanos? ¿Qué les impide a ustedes ser bíblicos hasta ese punto? Porque sí, se puede ver mucho, hermanos, pero hermanos, ya no es como antes, el ejemplo que ponía el pastor, que tendían sus rollos, hermanos. Hoy ya está, tenemos inteligencia artificial en el WhatsApp. Meta. Puedes preguntarle, Meta, ¿cuál es el contexto cultural de tal versículo? Y te lo da, hermano. Ya tenemos la inteligencia artificial. Ya tenemos todo, hermanos. Ya no necesitamos ir a la biblioteca o ir a los rollos y extenderlos y hacer traducciones al latino, porque antes era al griego, al arameo. ¿Qué nos impide? Ya hoy le pones en Google contexto cultural de Filipenses 4:13 y te lo da, hermanos. Si quieren la página, el pastor y yo podemos compartirle. Hay páginas en Google donde puedes sacar estos contextos, hermanos. Pero es cuestión de que le leas. También van a querer que sea en audio, hermanos. No, hermanos, yo los invito a que seamos esforzados, hermanos. Para que el día de mañana llegue una persona y te quiera confrontar, seas bíblico, hermano. ¿Alguien tiene una duda, hermanos? Y eso que no hubo disciplina y credo, hermanos. Y eso me faltaron varios puntos, como yo le decía al pastor, Javi, ¿qué crees? Apenas voy como tantas hojas, seguro es como media hora. No, dice, yo me hago como 40, 50 minutos. Y sí es cierto, hermanos. Y me faltaron varios puntos, hermanos. Hay muchos puntos que estudiar, la exegésis,
el arte de poder diluir un versículo para tú poder encontrar el contexto, hermano. En verdad, a veces yo no sé qué piensa la gente cuando cree que el cristianismo o la Biblia es aburrida. Es un mundo lleno de ideas, de paisajes, hermanos. Es un arte, hermano, el poder desglosar esto. Hermanos, cuán dichoso crees que eres tú ante los ojos de Dios, que te esfuerces en esto, hermanos, en poder conocer la palabra de Dios. ¿Qué te impide, hermano, ser bíblico? Tus hijos, déjalos, hermano. Tu esposo, déjalo, hermano. Tu trabajo, déjalo, hermano. ¿Qué te impide ser bíblico? ¿Tu carne? Pues hay que orar, hermano. Hay que venir a la oración. Manda mensajes, pide oración porque me cuesta ser bíblico. ¿Qué te impide, hermano? ¿Lo mismo que te va a impedir entrar al reino de los cielos? Examinemos en eso, hermanos. ¿Qué nos impide? No nos escudemos. Ay, soy el hombre de la casa, llego cansado de trabajar. Sin mí la casa no fluye. Estoy cansado. ¿A qué hora quieres que estudie eso? Ay, no me ayudas en la casa, yo hice todo el quehacer. ¿A qué hora quieres que sea una mujer sabia que edifica su casa? Ay, papá, tengo mucha tarea, tengo que ir a mis clases, tengo fútbol. ¿A qué hora quieres que haga eso? Ah, pero están en la madrugada como veladores. Yo también fui joven. Ahorita ya a cierta edad ya pasas de las 11 y ya te da sueño. Pero de jóvenes, hermanos, ¿qué nos impide esto? Esto es conocer a Dios, es la palabra de Dios. No es el libro del pastor, la Biblia de Juan Pablo, es el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, hermanos. ¿Lo amas? ¿Lo amas? ¿Amas a Dios, hermano? ¿Estás dispuesto a seguir estos pasos para seguir amándolo? Porque no nada más se trata de soy cristiano y ya, y con tu pececito, o tu estrellita de Israel, o tu pececito ahí en el carro, en tu negocio, tus alabanzas. No, hermano, esto es el verdadero evangelio primitivo. No las cancioncitas que te hacen llorar, los ministros que te soplan, que te predican prosperidad. En esto se basa el evangelio, hermanos. En esto se basa la iglesia cristiana. Y si no te predican esto, o no escuchas tú en redes sociales esto, hermano, huye. Huye. Muchas veces en redes sociales, en TikTok, está inundado de cosas que de la Biblia, que el Armagedón, que esto y el otro. Pero si no te cita nada de esto, hermanos, basura lo que estás oyendo. Vamos a ponernos de pie. Y si hemos sido ignorantes, me incluyo yo también, si hemos sido ignorantes en el estudio de la palabra de Dios, si hemos sido inconstantes en el evangelio también, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios, porque Él es el único que cubre multitud de faltas. Vamos a pedirle a Dios que podamos ser vasos útiles, hermanos. Y humillémonos delante de Dios. Si hemos fallado, hemos hecho cosas malas, no es ahora, hermano, porque tienes que arrepentirte todos los días, no solamente los domingos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios, te doy gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener como familia, como congregación, Padre. Te pedimos que este tiempo sea de edificación para nuestras vidas, Dios, que sea de edificación a nuestros hermanos, Dios. Padre, personalmente te pido perdón, Dios, si he sido un ignorante, Dios, si delante de ti soy un ignorante en el conocimiento de tu evangelio, Dios, si he sido inconstante, Dios. Te pedimos, Dios, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestra pereza, que perdones nuestra flojera, nuestro cansancio, Dios, y nos perdones por excusarnos, Padre amado. Padre, te pedimos que nos guíes mediante el Espíritu Santo a poder ser personas equipadas, Dios, en el Evangelio, que podamos predicar tu Evangelio y podamos escudriñar tu palabra, Dios, no para vanagloria, Dios, sino que todo sea para tu gloria y tu honra, Dios. Deseamos ser
vasos útiles, y que seamos esos obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, porque manejamos tu evangelio con transparencia y con amor, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.